Hola, buenas a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores por contar conmigo para dar esta clase del curso intensivo de patología mamaria y senología, la edición online del 2022. Mi nombre es Iris Teruel y soy oncóloga médica en el ICO Badalona y formo parte de la unidad de consejo genético del ICO. Y voy a encargarme de explicaros la clase de cáncer de mama hereditario, manejo oncológico del módulo 7. Para esta clase, este es el índice un poquito que utilizaré, una breve introducción y luego pasaremos a comentar 4 casos clínicos. Pacientes con alteraciones patogénicas en BRCA y cáncer de mama localizado en un segundo entorno ya metastásico, pacientes con mutaciones patogénicas en TP53 con cáncer localizado, que creo que merecen especial atención. Y por último, pacientes portadoras de genes de riesgo moderado, también afectadas de un cáncer localizado. Y luego unas breves conclusiones. Vale, a modo de introducción, comentar que el cáncer de mama más frecuente, aproximadamente el 80%, es esporádico. No se le atribuye una etiología familiar ni hereditaria. Entre un 10 y un 15% sí que se considera familiar, es decir, se da en familias en las que se comparten factores de riesgo, ya sean ambientales o genéticos, y el 5 o 10% restante se explica por la presencia de una variante de un gen de susceptibilidad al cáncer. Los genes de alto riesgo, como BRCA1 y BRCA2, aumentan las probabilidades de tener un tumor de mama por encima de 5 veces el riesgo de la población general y son los responsables de aproximadamente el 15-20% de los casos con síndrome de mama y ovario hereditario. Otros genes de alto riesgo son TP53, que es el responsable del síndrome de Li-Fraumeni, PTEN, el síndrome de Cowden, STK11, el síndrome de Peutz-Jeghers, CDH1, el síndrome de cáncer gástrico hereditario, y PALB2, también responsable del síndrome de cáncer de mama hereditario. Luego hablamos de genes de riesgo ya moderado cuando cuantificamos que el riesgo que asocian es el de aumentar entre 2 y 3 veces el riesgo de la población general de sufrir un cáncer. Es importante tener en mente que en muchos casos el grado de penetrancia y de influencia de estas variantes en el desarrollo del cáncer no está bien definido, de manera que los riesgos atribuidos no son exactos y esto dificulta establecer guías de manejo. Se han llevado a cabo diferentes iniciativas para cuantificar mejor esa influencia y un ejemplo es esta gráfica del estudio del Breast Cancer Association Consortium, donde recogen el impacto estimado en el riesgo de cáncer de mama por las alteraciones patogénicas en genes considerados, como decíamos, de alto riesgo, como BRCA1, BRCA2, PALB2 y genes de moderado riesgo, como veis aquí, ATM y CHEK2. En esta otra tabla se recogen los datos obtenidos en el estudio del consorcio Carriers, que comparaba la frecuencia de mutaciones encontradas en más de 32.000 mujeres con cáncer de mama frente a otras tantas controles. Aquí podemos ver cómo en este análisis el aumento del riesgo de cáncer de mama en portadoras de BRCA1 y BRCA2 aumenta por 7 y por 5, mientras que para ATM, recordamos que es un gen de riesgo moderado, el riesgo queda en un 1,82. En la charla de hoy haremos una aproximación al manejo de pacientes con cáncer de mama relacionado con alguno de estos genes. Vamos con el primer caso, paciente BRCA, conocida ya previa o conocida con motivo del diagnóstico, y cáncer de mama localizado. El tratamiento en el caso del cáncer de mama, como bien sabéis, es multimodal, ¿no? Hablamos del tratamiento local, que lo componen la cirugía y la radioterapia, y del tratamiento sistémico. Ahora vamos a enfocarnos en el tratamiento local, ¿vale? Cirugía y radioterapia. Respecto a la técnica quirúrgica, en pacientes portadoras de genes de alto riesgo de cáncer de mama, como BRCA1 y 2, que es en el que estamos ahora enfocados, es importante poderle ofrecer a la paciente realizar una mastectomía terapéutica e incluso la mastectomía profiláctica. El tipo de técnica puede ser la mastectomía ahorradora de piel y pezón, si el manejo del tumor lo permite. Y el por qué se plantea esto es que las pacientes portadoras tienen un riesgo aumentado de presentar segundos tumores de cáncer de mama, como veis en la gráfica de la izquierda. Este riesgo asciende a aproximadamente un 21% en el caso de las pacientes BRCA1 y al 10% en el caso de las BRCA2.
en 10 años. Sobre todo si este primer tumor se ha diagnosticado antes de los 40 y si el subtipo era un triple negativo. En la gráfica de la derecha lo que veis son datos que ponen de manifiesto que hay una reducción del riesgo de muerte relacionada con cáncer en pacientes en las que se realiza la mastectomía profiláctica. A tener en mente que estos datos son de población menor de 50 años al diagnóstico del tumor y con tumores estadio 1 y 2. Otro aspecto que se puede plantear, aunque no es el motivo de esta charla, es la salpingoforectomía bilateral profiláctica. BRCA1 y 2 son dos genes relacionados también con cáncer de ovario, con lo que si la paciente es mayor de 40 años, ha cumplido su deseo genésico y está pendiente de hacer esta maniobra, se puede ofrecer para realizarla en la misma intervención. Respecto a la otra parte del tratamiento local, la radioterapia, su indicación será la habitual en función de las características del tumor y el tipo de cirugía realizada, igual que en pacientes no portadoras. Vale. Vamos con la parte del tratamiento sistémico, que quizás es un poco espesa, intentaremos hacerla un poco ágil. El tratamiento sistémico, ya sea neoadyuvante o adyuvante, se determina por las características del tumor, no por la presencia de la mutación en BRCA1. Importante considerar el caso de los triple negativos, que sabéis que sí que es un subtipo quizás más frecuente en el caso de las portadoras en BRCA1. En este subtipo es importante tener en mente añadir al esquema de quimioterapia el tratamiento con carboplatino, porque ha demostrado aumentar la tasa de respuestas completas patológicas. Sabéis que conseguir esa respuesta completa patológica en este subtipo implica un mejor pronóstico. Este fármaco ha demostrado ser más efectivo en las pacientes con deficiencia en el sistema de reparación por recombinación de homólogos del DNA, que entre otras son las que tienen variante patogénica en BRCA. Esta gráfica de aquí pertenece al ensayo Guépard-Sixto, donde se incluyeron pacientes triple negativas y ER2 y se aleatorizaron a recibir su quimioterapia neoadyuvante estándar con o sin carboplatino. Se realizó un análisis dentro de toda la población incluida para categorizar los tumores triple negativos según el estado de recombinación homóloga, si era deficiente o eficiente. Y aquí tenemos la gráfica de las respuestas completas patológicas en función de esa categoría. En el caso de las que tenían la recombinación deficiente, la tasa de respuestas completas patológicas asciende hasta un 63% en caso de haber recibido el carboplatino en la neoadyuvancia. Otro estudio que quiero compartir con vosotros son los recientes actualizados datos del ensayo Olimpia. En el ensayo Olimpia, que también que incluía población portadora con BRCA1 y BRCA2, las pacientes debían haber completado ya su tratamiento estándar y se aleatorizaban a recibir o no olaparib, un inhibidor de PARP, durante un año. Los criterios de inclusión están aquí recogidos y básicamente eran para el grupo que había recibido tratamiento neoadyuvante y que eran diagnosticadas de tumores triple negativo, debían ser pacientes que no hubieran conseguido una respuesta completa patológica. Y en el caso de ser pacientes diagnosticadas de tumores luminales, debían tener criterios de riesgo. Y este riesgo se calculaba en base al estadio clínico y patológico, a la expresión de estrógenos y al grado histológico. También incluían pacientes que habían recibido adyuvancia. En este caso, si eran triple negativas, debían tener afectación ganglionar o una T igual o mayor a 2. Y en el caso de que fueran tumores luminales, debían tener más de 3 ganglios afectos. En la actualización de seguimiento compartida en marzo de este año, donde ya llegamos a un seguimiento de 3,5 años, la hazard ratio para la supervivencia global es de 0,68 a favor de olaparib, encontrando una diferencia de supervivencia de 3,4% en la comparación de ambos grupos. Avanzamos un poquito más, presentamos otro caso, seguimos en paciente BRCA, pero ahora ya con un tumor metastásico. Respecto al tratamiento sistémico en este supuesto, comentaremos dos herramientas que ya hemos visto en las diapositivas anteriores, como son los platinos y los IPARPs. Aquí os comparto los resultados del estudio Olimpiade, en el que pacientes con cáncer de mama metastásico y mutación en BRCA que había recibido menos de 3 líneas de tratamiento sistémico se aleatorizaban 2 a 1 a recibir olaparib o quimioterapia.
la quimioterapia daban a escoger entre 3 fármacos, ¿no?, utilizados en la asistencia habitual, como son la capecitabina, la vinorelbina y la eribulina. En este caso, lo que consiguieron demostrar es que la supervivencia libre de progresión favorecía a la rama tratada con olaparib, 7 frente a 4,2 meses, con una hazard ratio de 0,58. Y cuando hablamos de los datos de supervivencia global, ¿no?, aquí podemos ver los datos de toda la población incluida en el ensayo, que son 205 pacientes que se trataron con olaparib y 97 con quimioterapia. No se encuentran diferencias significativas. Ahora, al analizar únicamente las pacientes tratadas en primera línea, sí que vemos que hay una ventaja del uso de olaparib, hablando de unos 22,6 meses frente a 14,7. La otra herramienta de la que hablábamos era el carboplatino. Aquí os pongo un poco el resumen del TNT Trial, en el que se incluían pacientes con mutación en BRCA1-2 o una firma BRCA-NES y se aleatorizaban a recibir docetaxel o carboplatino. 2 brazos de 188 pacientes cada uno. Comentar que las pacientes eran tratadas en primera línea o como mucho habían recibido antraciclinas. Y lo que vemos es que en las pacientes mutadas, que son las 2 líneas continuas, las pacientes que reciben carboplatino realmente van mejor que las que reciben docetaxel, encontrando una progression free survival de 6,8 meses frente a 4,4. Venga, y por último hablamos del ensayo en BRCA, en el que se valora la efectividad de talazoparib, otro inhibidor de PARP. Los resultados mostraron un mayor tiempo a la progresión al administrarse talazoparib en pacientes portadoras con cáncer de mama tratados entre primera y cuarta línea frente a quimioterapia, que como en el caso de olaparib era escoger por el oncólogo entre capecitabina, vinorelbina y eribulina. En este caso la PFS eran de 8,6 frente a 5,6 meses y no consiguió demostrar diferencias en supervivencia global. Sí que es interesante recalcar que tanto en el caso de olaparib y talazoparib en entorno metastásico, en el análisis de subgrupos se encontró un mayor beneficio para las pacientes que no habían recibido aún platinos. Y nada, quizás es interesante actualizar la información, ¿no?, de que en la actualidad en el entorno asistencial no hay una resolución positiva de financiación ni para talazoparib ni para olaparib en España, ni en entorno metastásico ni en entorno localizado, con lo que no se puede utilizar de forma asistencial. Esperemos que este tema progrese y quizás sí que sabiendo esto, ¿no?, y en función de cómo esté el momento cuando os encontréis en la necesidad, hay que tener en mente incluir a estas pacientes dentro de ensayos clínicos donde sí que puedan recibir esta medicación, que esto sí que viene siendo habitual en la paciente metastásica. Vale, cambiamos de tercio. Ahora nos situamos en una paciente portadora de variante patogénica en TP53, responsable del síndrome de Li-Fraumeni y con cáncer de mama localizado. En este caso, el punto crítico a tener en mente son las radiaciones ionizantes. En estudios in vitro y en ratones se ha visto que las mutaciones en TP53 aportan una mayor sensibilidad a las radiaciones, con una mayor incidencia de tumores radioinducidos. En la literatura también hay diferentes series recogidas de pacientes portadoras que recibieron radioterapia local y que durante su seguimiento presentan tumores radioinducidos. Algunas de estas series están reflejadas en esta tabla. Como veis, son todo series de pocos pacientes, ¿vale? Entonces, aunque el riesgo no se encuentra bien definido, en el caso de pacientes con síndrome de Li-Fraumeni, en el que por manejo del tumor se puede hacer una tumorectomía, se prefiere realizar una mastectomía y así evitar la radioterapia adyuvante con mayor seguridad. Y en este contexto también se puede plantear a las pacientes realizarse una mastectomía profiláctica contralateral. Aunque a la práctica no tenemos también, ¿no?, contabilizado el beneficio que tiene en reducción de riesgo realizar esta técnica, son diversas las guías internacionales que recogen este planteamiento.
Y un último supuesto, paciente con cáncer de mama localizado y portadora de un gen de riesgo moderado. Como decíamos al principio, los genes de riesgo moderado son aquellos que aumentan la probabilidad de tener un cáncer de mama entre 2 y 3 veces el riesgo de la población general, como por ejemplo en el caso de ATM y CHEK2. A la práctica, el tratamiento sistémico será el mismo que en los casos de las no portadoras. Respecto al tipo de cirugía, sí que quizás es importante resaltar que no existe evidencia que respalde un mayor beneficio de la mastectomía frente a la tumorectomía si el manejo del tumor lo permite. Aun con esto en mente, existen muchos casos en los que las pacientes optan por un tratamiento más agresivo e incluso solicitan la mastectomía profiláctica. En este árbol, por ejemplo, vemos recogido el manejo de 235 pacientes portadoras de variantes patogénicas en BRCA, PALB2, CHEK2 y ATM. El estudio es en pacientes de Estados Unidos, en Florida, y algunas sí que tenían historia personal de cáncer de mama y otras eran sanas. Si nos fijamos en las pacientes aquí, portadoras de variantes patogénicas en ATM o en CHEK2, 11 de ellas prefirieron realizar una mastectomía bilateral, aunque incluso 2 de ellas no tenían historia de cáncer de mama, no tenían un diagnóstico de patología. Entonces, es verdad que estos casos son complejos y una de las maniobras, ¿no? o una aproximación para evitar el sobretratamiento es realmente intentar gestionar la información y acompañar a las pacientes de forma multidisciplinar y recibir asesoramiento en una consulta de consejo genético para poder dar respuesta a estos miedos e inquietudes de las pacientes con una información rigurosa y trasladándoles realmente la evidencia que hay respecto a los miedos y preocupaciones que plantean ellas. Realmente son casos complejos, hay que individualizar y solo para intentar, ¿no?, compartir esa complejidad os pongo estos dos árboles familiares de dos familias portadoras de variante patogénica en ATM. En el árbol de la izquierda vemos una familia en la que el hallazgo se hace a raíz del diagnóstico en esta paciente de un cáncer de mama, hija también de una paciente que tuvo un cáncer de mama, una doble neoplasia de mama, y en ella encontramos esta variante patogénica en ATM. Por contrapartida, tenemos aquí este otro árbol en el que el hallazgo de la mutación se hace a raíz del estudio de esta paciente de aquí, que no tiene historia de cáncer de mama, ¿no? Lo que vemos es que tuvo un cáncer de colon y un cáncer de endometrio. Su hijo, que resulta ser portador, también tiene un cáncer de colon y tiene otros 2 hijos, también portadores, no diagnosticados de ninguna enfermedad neoplásica hasta el momento. Es fácil imaginar cómo la vivencia, por ejemplo, de esta paciente de aquí, sana, que aún no sabemos su estado respecto a la mutación, o de esta de aquí, que sabemos que es portadora, probablemente la vivencia que tendrán en el caso de presentar un cáncer de mama será diferente por la historia familiar que tienen. Y es fácil que la predisposición que tenga esta de aquí o incluso estas 2 de aquí más jóvenes a hacerse una mastectomía profiláctica incluso sea mayor que en este caso en el que no tenemos, ¿no?, nada de historia familiar de mama en la familia. Entonces, realmente es importante dar tiempo a las pacientes y permitir un abordaje de diferentes especialistas, tanto de consejo genético como, si es necesario, de psicooncólogos, para ayudarles a hacer una toma de decisiones informada. ¿Vale? Y a modo de síntesis, ¿no?, estas conclusiones respecto a los casos que hemos compartido, ¿no? Respecto al manejo quirúrgico, considerar ofrecer una mastectomía bilateral en las pacientes portadoras de genes de alto riesgo, plantear también la mastectomía terapéutica en las pacientes portadoras de mutaciones en TP53 para poder omitir la radioterapia con seguridad, y que es importante una aproximación multidisciplinar al plantear el tratamiento quirúrgico, ponderando los factores como las preferencias de la paciente, su percepción del riesgo, su historia familiar, el gen y la variante que hemos encontrado y la evidencia que sustenta el tomar una u otra decisión.
y esto toma un prisma especialmente relevante en el caso de las pacientes portadoras de genes de riesgo moderado. Respecto al tratamiento sistémico, considerar añadir el carboplatino al tratamiento neoadyuvante en las pacientes con cáncer de mama triple negativo localizado. Considerar el uso de olaparib cuando haya resolución de financiación positiva en la enfermedad localizada. Y en el entorno metastásico tener en mente también los platinos y los IPARs. Y respecto a la radioterapia, lo dicho anteriormente, que es intentar omitirla en el caso del síndrome de Li-Fraumeni. Y muchas gracias por vuestra atención. Este es mi email. Si tenéis alguna duda o alguna cosa que queráis comentarme, aquí me tenéis. Muchas gracias.